Hola a todos. Bueno, gracias Juanjo, gracias al festival. Bueno, yo soy Chimo Robero y tal y como me han presentado soy editor. La palabra editor es como editor, vale, pero editor, ¿qué significa ser editor realmente? A día de hoy, porque sí que es verdad que si lo relacionamos con animación, sabemos que es una persona que le van llegando planos, que va pegando plano a plano y que realmente él va conformando lo que es toda la película. Pero sabemos cuál es el trabajo que hay detrás del editor. Sabemos realmente qué es esa persona que está en un cuarto oscuro, que no tiene ventanas, que se queda ahí y va recibiendo los planos y los va poniendo en continuidad. Así que yo vengo un poco a esclarecer hoy qué papel juega el editor dentro de una película de animación. Para eso tenemos que pensar qué es la labor de edición, de dónde proviene más o menos y cuáles son los caminos para llegar hasta ahí, y luego qué hay más allá de lo que es la relación del editor con la película de animación. No sé si alguno de vosotros va a querer ser editor. Normalmente cuando metes en un máster de animación, tú te metes en un máster de animación, a lo mejor dices, yo voy a ser moderador, o yo voy a ser animador. Pues a mí me encanta el tema del VFX y yo quiero ir con Nuke a muerte y eso es lo que me gusta a mí. Pero sí que es verdad que he llegado aquí a ofreceros un poco el camino del editor, que es súper chulo. Es súper chulo. ¿Por qué? Porque realmente lo que estás tratando tú es la narrativa de la película. Estás contando la historia de la película. La película, el cortometraje, la pieza gráfica, lo que queréis llamar. Pero sí que es verdad que el camino del editor es muy chulo por eso, porque tienes el poder, todo lo que te deje el director, el productor, claro está, de poder contar la historia. Entonces, ¿qué herramientas tiene un editor para poder contar esa historia? Todos pensamos que a veces un editor, como os decía, se mete en un cuarto oscuro, se sienta, le pasan los planos. Oye, mira que hemos saltado layout ya, hemos dejado preproducción, saltamos a layout y desde layout o desde previs layout ya te están llegando directamente los planos. Ah, vale, pues pásamelos. Yo los ingesto, los meto en el Premiere, los meto en el Avid, en Final Cut, lo que sea, y luego vendrá el director a verlo. No consiste solo en eso. Consiste en más que eso. Consiste en analizar los planos, saber, por ejemplo, cómo está funcionando el diálogo, si tiene el ritmo y la cadencia apropiada. Con lo cual es muy importante saber que el editor se mueve en dos ámbitos. Uno, el técnico, comprobar que todo funciona correctamente según la visión del director. Y otro, artístico, el de saber identificar qué ritmo, qué cadencia, qué emoción, qué sensaciones está produciendo en la audiencia. Porque realmente la audiencia es el objetivo principal del editor. El objetivo principal del editor es contar la historia de la mejor manera posible, según la visión del director. Y con las herramientas de que dispone es cómo dosifica esa información para hacer llegar a la audiencia. ¿En qué momento clave tienes que presentar un personaje? ¿Qué momento clave tienes que poder saber que ese personaje va a ser el que va a definir la historia? ¿En qué momento, qué giro de guión? ¿Cuándo se va a producir? ¿En qué minuto se va a producir? ¿Cómo vas a presentar ese mundo? ¿En qué momento? ¿Qué frases? ¿Qué parte del diálogo va a hacer? Está claro que tú tienes un guión y trabajas con un guión, y está claro que trabajas con un director que tiene las ideas claras. Junto con él construís cómo se va a producir esa narrativa. Con lo cual es muy importante tener una herramienta de conocimiento de cómo se dosifica esa información. Normalmente las películas a día de hoy se estructuran en 3 actos. Normalmente hay un prólogo, hay un acto 1, donde se produce la presentación de personajes, hay un acto 1 final, donde se produce esa especie de viaje del héroe que más o menos conocemos, que prácticamente casi todas las estructuras a día de hoy de película cómica, épica o aventura o acción trabajan con esa estructura. Hay un acto 2, donde se explora más o menos el personaje, se van viendo las capas del personaje o diferentes personajes, los vamos conociendo, vamos indagando sus problemas y en sus inquietudes. Y tenemos un acto 3 que cierra nuevamente la película, que es donde explota y se producen nuevamente los clímax de la película y vemos los cierres de cada uno de los arcos de personaje y de historia. Con lo cual el editor trabaja muy con el director para intentar estructurar la película e intentar transmitir esas emociones y esas dosificaciones de información a la audiencia para que no se pierda, para que identifique los personajes, para que vea todos los arcos de cada uno de ellos, para generar las emociones allí donde se pretende, con lo cual
Es un trabajo realmente que no es dejar planos, es intentar separarte de todo eso y ver más allá, ponerte en la posición de la audiencia y decir, vale, ¿qué van a pensar ahora mismo? ¿Qué preguntas se van a hacer? ¿Cómo van a reaccionar ante este evento que está produciéndose, ¿no? Otra de las herramientas de un editor es el ritmo. Nosotros jugamos con el ritmo, igual que lo hacemos en un videoclip. Nosotros tenemos un ritmo musical y nosotros dosificamos el ritmo para generar una sensación al televidente. Pues en una película, realmente en un largometraje también es más difícil porque estamos jugando con 90 minutos, 100 minutos, 110, 120, con lo cual la herramienta del ritmo es muy importante para un editor. ¿Cómo se consigue el ritmo? Yo creo que se consigue con lo que os he dicho al principio. Se consigue con una experiencia audiovisual profunda, conocer el tema de la fotografía, conocer el tema de la realización, de cámara, de cómo se mueve la cámara, de cómo, incluso si tenéis conocimientos teatrales, conocimientos musicales, saber que el ritmo también muchas veces se basa en lo musical o en lo teatral, cuando dos personajes están hablando entre sí y se está produciendo un diálogo conjunto entre los dos, saber qué cadencias, qué silencios, cuándo se producen esos silencios. Porque una de las cosas bonitas de animación es que, a diferencia de imagen real, y como bien sabréis, tú no tienes a dos actores que están hablando y ellos te dan la cadencia de diálogo. A ti te llegan unas voces en Scratch Voices, en Scratch, unas voces provisionales o unas voces finales, y tú das el timing, das el tiempo de esas voces, das las cadencias, fabricas lo que es la conversación, colocando las pistas de audio a la distancia que tú consideres. Todo eso es parte del trabajo de edición. Y es parte de la decisión que toma un editor. Bueno, es que ahora mismo estos dos van a hablar en una conversación y se van a enfrascar en una conversación donde van a discutir, y yo aquí voy a dejar un silencio roto, por ejemplo, porque quiero que la audiencia piense que el protagonista justo ahí está pensando e interiorizando lo que le ha dicho la otra persona. Y voy a ir, aunque Storyboard me haya dado un primer plano, voy a sugerir como editor que a lo mejor un primer plano con los ojos mucho más cerca a la cámara y demás, a lo mejor le podría funcionar mejor. Toda esa parte de realización, de tratar de imaginar la conversación en tu cabeza, fabricarla con los audios en el timeline y ponerlos cuando recibes ya el storyboard, a lo mejor estás construyendo una animática con el departamento de story, con el director. Esa manera de realizarlo en tu cabeza, de poder pedirle a Story, oye, mira, y si en vez de desde este ángulo lo tiramos desde este ángulo, a ver si podemos hacerlo más corto el plano, porque realmente yo quiero meterme dentro de la cabeza del protagonista. Todo eso es parte del trabajo de un editor. Vengo a desmitificar el tema de, no, pongo los cortes y ya está. No, hay una decisión profunda y una reflexión profunda sobre cada uno de los planos, cada uno de los cortes, cada uno de los audios, cada una de las distancias que hay entre cada uno de los audios. Porque con cada distancia y con cada silencio estás generando una emoción. Y un ritmo. Estás generando un ritmo narrativo que te va llevando directamente a unas sensaciones y a una dosificación de esa información, ¿no? Y con todo ese ritmo y con esa dosificación de información consigues una continuidad dentro de la narrativa. Estás generando una continuidad que hace que el espectador se vaya enganchando y enganchando y enganchando, 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 y que además consigues que todo fluya, que no se note la edición o que no se noten artificialmente esos giros o esos movimientos de cámara o tal. Con lo cual, el editor tiene todas esas herramientas creativas. Luego pasaremos a lo técnico, veremos algo más técnico, pero quería dejaros claro las herramientas principales de las que dispone un editor, ¿no? Y como os decía, todo es emoción. Tenéis que pensar siempre en la emoción. Yo cuando estoy editando, no estoy pensando, ay, qué emocionado estoy, voy a poner este corte aquí. No es eso, ¿no? Hay la parte técnica que tú dices, bueno, aquí se puede tener una cadencia de diálogo, aquí tengo que poner este plano y tal, pero poco a poco, cuando le vas poniendo, vas vistiendo la imagen, vas poniendo los diálogos, lo vas vistiendo a lo mejor de una música provisional y un sonido, efectos de sonido provisionales. Vas seleccionando la interpretación de esa voz provisional. Dices, aquí la acentuación a lo mejor de esta palabra no es lo suficientemente enérgica, aquí debería de tal.
Cuando vas juntando las piezas te vas dando cuenta de que tú vas buscando, vestir un plano, por así decirlo, pero detrás de vestir un plano hay vestir una emoción. Y la emoción no es para ti, la emoción es para el espectador. Realmente si no te emociona a ti, no le va a emocionar al espectador. Con lo cual siempre tienes que intentar tener esa especie de separación, ¿no? Como editor, separación entre lo que es la película y lo que estás haciendo en ese momento. Muchas veces nos dicen a los editores, pero ¿cómo es posible que te veas la película 20 veces o la secuencia 20 veces seguidas? Vas a acabar loco, que no has visto que ya esto funciona o esto no. Digo, no, es que necesito verla para coger distancia. Pues hay veces que me hago un visionado de una secuencia o un visionado de un plano y lo que hago es, vale, lo voy a ver técnicamente. Vale, esto funciona bien, el audio es correcto, la música es correcta, el diálogo funciona bien. Luego voy a ver rítmicamente cómo funciona. Luego voy a ver la secuencia en continuidad para ver cómo funcionan todos los cortes. Y luego voy a hacer un pase simplemente de visionado, separándome de lo que es la secuencia para ver si emocionalmente me está llegando lo que quiero transmitir. Con lo cual la emoción es súper importante, realmente, muy importante. De hecho, en palabras de Sergio Pablos, de Spa Studios, para él, cuando revisa una secuencia, lo más importante es la emoción que transmite. Puede tener fallos técnicos, puede tener algunas deficiencias en aquí y allí, porque no tenemos el último plano que sería el ideal, porque a lo mejor el diálogo a lo mejor no es el ideal, porque la interpretación del actor no ha sido lo suficientemente. Pero si emocionalmente le llega el mensaje que quiere transmitir, para después, a nivel evolutivo, poder construir la secuencia en otros diferentes niveles, con la voz ya final, con un plano más cuidado de cámara y de interpretación. Si al principio ya sobre la animática se lee esa emoción, realmente estás haciendo bien tu trabajo. Con lo cual, yo os invito a que siempre construyáis todo desde la emoción. Yo empecé haciendo Terrestrials como editor en Blue Dream Studios. Blue Dream Studios es una productora que estaba aquí en Valencia, donde trabajaba Natalie Martínez y Jaime Maestro, y nos dieron la oportunidad de hacer un largometraje, que es el largometraje de Animal Crackers, donde tuve la suerte de estar como editor. Ahí empecé como asistente de edición para un editor de Estados Unidos, pero tuve la suerte de que este editor de Estados Unidos le ofreció una superproducción en otro lado y me cayó a mí el marrón de decir, bueno, pues ahora la película para ti. Y ahí empecé a comprender un poco cuáles eran las labores de un editor dentro de una película de animación y cuáles eran todos los procesos y subprocesos que tenía que comprender. Porque sí que es verdad que cuando tú pones una cámara en un rodaje, grabas, estás allí, haces una planificación de rodaje, haces una planificación de producción, hay un director de foto, un director, todo lo graban y al editor le llega al final, pero no está involucrado dentro del rodaje normalmente, no está involucrado dentro de lo que es el proceso de preproducción y producción. Está involucrado simplemente en el proceso de postproducción. Con lo cual, para mí era muy interesante empezar lo que yo conocía de postproducción, pero desde la preproducción, los bocetos iniciales, como podéis imaginar, diseño de personajes y demás. Y entonces ahí es donde empecé a indagar y a enterarme un poco de qué iba esto de hacer películas de animación. Luego nos llegó el encargo de hacer Animal Crackers. La verdad es que nos quedó un resultado bastante digno dentro de lo que son los recursos que teníamos. Luego tuve la suerte después de Animal Crackers saltar como editor asociado en Klaus. Editor asociado, para que no sepáis, es un segundo editor de la peli. Empecé como primer asistente de edición. Luego hablaremos de lo que es el tema de asistencia en la edición. Y tuve la suerte que el editor principal de la película, que es Pablo García, confió en mí y tuve la suerte de poder saltar a editor asociado como segundo editor de la peli. Y a día de hoy estoy siendo, pues eso, editor de la película de Ember, que ahora mismo está en producción, no sé si la conoceréis ahora mismo, pero es el siguiente proyecto que tiene Spa Studios entre manos. Entonces, ¿qué tiene la suerte también de trabajar como editor? La suerte de trabajar como editor es que te estás relacionando con el director, te estás relacionando con el productor, te estás relacionando con los artistas, con los guionistas, con los diseñadores, con los músicos, muchas veces que mucha gente dice, pero bueno, vosotros no ponéis la música, ¿no? Vosotros no conocéis a los actores, ¿no? Vosotros simplemente estáis como en un cuarto oscuro, como decía, ¿no? No. Hay una parte de implicación de trabajo codo con codo, no con los músicos y con la partitura final, pero sí con la búsqueda de esa música, por ejemplo. O no con los actores finales, estrellas de Hollywood, pero sí con los actores a lo mejor que ponen esas
voces profesionales que son actores profesionales, muchas veces de este mismo país. Con lo cual, cuando yo entré a hacer las películas, me di cuenta de que era genial, porque normalmente yo había trabajado como editor y solo conocía el de imagen real y solo conocía la parte final, mi relación con el director, a veces con el guionista, pero no conocía a todo el equipo creativo. Con lo cual, realmente la ventaja de un editor es que se relaciona con todos ellos. ¿Y por qué se relaciona con todos ellos? Porque el editor entra desde el mismo momento que se hace el pitch del proyecto y le dan luz verde, se tiene un guión base o un primer borrador de guión, ahí es donde entra el editor. El editor en una producción de animación entra al principio y se va el último. Hasta que no entrega la película, no puede salir de la sala. Con lo cual, imaginaos el recorrido dentro de la producción que hace un editor. El editor prácticamente está trabajando, si un largometraje de media de animación dura 3 años aproximadamente, una producción grande, trabaja codo con codo con todos los artistas que pasan por allí. Y desde luego es una carrera de fondo totalmente, ¿no? Con lo cual el editor está presente en cada uno de esos procesos creativos. Y es muy interesante desde el punto de vista creativo para una persona poder saber cuáles son todos los procesos dentro, conocerlos, relacionarte con los otros departamentos, a la par que estás construyendo la historia, nutrirte, porque el editor tiene que estar en constante contacto con el resto de departamentos. No solo a nivel técnico, sino a nivel creativo, como os he dicho. Oye, mira, por ejemplo, con Storyboard, oye, mira, hacer sugerencias si te lo permite la producción y te lo permite el director. A mí me gustaría poder contar esto desde un plano general, o aquí la iluminación es excesivamente dramática y no me corta bien el siguiente plano, o es que VFX ha metido una niebla aquí que hace que no lea bien el lip sync a lo mejor del actor y justo teníamos una frase muy importante que decir. Con lo cual él también va comprobando paso a paso todos los procesos que se van dando en cada uno de los departamentos y va dando su opinión, si te la permite la producción y el director, su opinión para poder ir limando lo que es la película que tiene entre manos, ¿no? No sé a cuántos de vosotros os interesa más. Yo me focalizo en mi plano, yo me focalizo aquí, a mí que nadie me diga nada, yo me quedo aquí tan a gustito en mi zona de confort y hago mi plano, y hago mis cosas, me voy a casa y luego lo meto en mi reel y estoy más orgulloso que orgulloso. Pero sí que es verdad que cuando vas teniendo años en la profesión, cada vez, por ejemplo, la gente que trabaja en Previs o en Previs Layout o en Storyboard o gente que quiere trabajar en el departamento de Story, va teniendo las inquietudes de decir, joder, es que me hubiera gustado contarlo de esta manera en vez de esta. O me hubiera gustado que el director hubiera cogido esta idea. Me hubiera gustado... ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en un corto o en un largo, si hemos tenido esa suerte y hemos dicho, yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero realmente el editor tiene, no digo el poder, porque no tiene el poder absoluto, eso lo tiene el director y los productores, pero sí que tiene la oportunidad de poder dar esa opinión. Incluso no solo darla, sino fabricarla dentro de la sala de edición. De poder decir, no, mira, voy a intentar construir esta secuencia sin diálogo, por ejemplo. Porque es que el diálogo me sobra. O sea, ya con las miradas de los personajes, la música, la ambientación, estos ambientes, ese momento a lo mejor que se oye a lo mejor al fondo una sensación opresiva a lo mejor de música y que con eso ya voy a dar la emoción a lo mejor de la tensión dentro de una película, por ejemplo, de intriga o un thriller. Y no necesito que el actor esté diciendo el chascarrillo de turno o tal. Voy a proponerle al director quitar el diálogo y mostrarlo sin diálogo, porque creo que muestra muchísimo mejor la inquietud del personaje, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas veces que ese ritmo, esa cadencia, esa continuidad, esa sensación de decir, esto me rompe el ritmo, esto me rompe la narrativa, esto me rompe tal. El editor muchas veces tiene la facultad de poder sugerir, decir, oye, ¿y por qué no movemos esta secuencia? ¿Por qué no eliminamos esta secuencia? ¿Por qué no llevamos esta secuencia o la reconvertimos o la hacemos muchísimo más pequeña? Y realmente tiene una importancia directa en la narrativa de la película, en cómo se está contando la película y en cómo se está contando la historia, ¿no? Hay una cosa que sí que es verdad, que nosotros queremos pensar que tenemos el poder y no lo tenemos en cierta medida, pero nos gusta como editores pensarlo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que cuidar la visión del director. Nosotros tenemos muchas inquietudes como creativos, todos nosotros, si no, no estaríamos aquí. Queremos aprender, queremos contarlo y queremos contarlo muchas veces a nuestra manera.
Pero sí que es verdad que tenemos que ser un poco conservadores y un poco respetuosos con la visión del director, con lo cual el editor se tiene que concentrar y tiene que intentar hacer la mejor película posible de la visión del director, la mejor película posible para el director. No puedes estar rompiendo esa visión por tus gustos. Mira, me gusta esta película, pero lo voy a poner todo música country, porque a mí me encanta la música country, ¿no? No puedes romper esos hilos. Tienes que intentar buscar e indagar cuáles son las pretensiones del director. Por ejemplo, cuando entramos en Klaus o cuando hemos entrado en Ember, dices, bueno, ¿qué hace un editor nada más llegar, ¿no? Un proyecto en preproducción, ¿qué es lo primero que hace, ¿no? El director te hace un pitch, una presentación, como podréis hacer vosotros de vuestros proyectos o cómo se va a realizar aquí. Si no me equivoco, esta tarde hacer una lectura de guión, pero una lectura de guión exhaustiva. Es impepinable leerse el guión e intentar leerse el guión varias veces. Luego se producen las primeras conversaciones con el director. Es muy sano, realmente, cuando tú llegas a un proyecto, tener una relación abierta con el director, porque la relación prácticamente directa que vas a tener siempre es para con el director. El editor y el director siempre van a ir prácticamente, o deberían ir prácticamente cogidos de la mano en muchos de los procesos creativos a la hora de narrar la historia. Unas primeras conversaciones para que el director trate realmente de contarte cuál es su película. No los acontecimientos, sino lo que esconde detrás de la película. La esencia de la película, ¿no? Por eso, cuando te lo cuentas, es muy importante hacerlo un ejercicio de sinopsis en tu cabeza y decir, bueno, ¿qué me está intentando contar, ¿no? Aparte de lo que es lo básico, ¿no? Lo que se puede leer a lo mejor en una primera lectura de guión. Y una de las cosas más importantes que hacen los editores, o que creo que es de las más importantes, es hacerse preguntas. Muchas veces nos dan el guión o nos dan la historia y decir, vale, pues esto es lo que hay que hacer. Pero si continuamente te estás haciendo preguntas de, bueno, ¿y este personaje? ¿Pero por qué hace esto este personaje? ¿O por qué este personaje ha tomado esta decisión? ¿O cómo va a influir esta decisión en otros personajes? Cuanto más preguntas nos hagamos, más intentaremos encontrar cuál es lo que mueve un personaje dentro de la historia. Y podremos empezar a definir lo que son los arcos de personajes. Los arcos de personajes tan importantes, porque muchas veces muchas películas fallan porque los personajes son muy planos o porque los personajes no tienen mucha miga ni tienen mucho donde rascar, con lo cual es muy importante hacerse preguntas. ¿Para qué? Para luego, junto con el director y junto con esa historia, en diversos y sucesivos borradores de guión, porque se van a dar, ir conociendo esos arcos de personajes e ir conociendo realmente quiénes son tus narradores. Y luego, tener esas primeras conversaciones con el director es muy importante para conocer la estructura y el tono. A lo mejor la estructura es, como hemos dicho, una estructura de 3 actos, un viaje del héroe normal, pero puede ser a lo mejor una estructura muchísimo más diferencial, como podría ser una película como Pulp Fiction, o como podría ser una película como Memento, o películas donde realmente la narrativa no es lineal. La narrativa a lo mejor es un poquito más anárquica e intenta narrar desde otro punto de vista, ¿no? Las películas a día de hoy, los blockbusters de animación, muchas veces tienen una estructura narrativa de 3 actos, prácticamente. Presentación de personajes, donde se produce el conflicto, se presenta el conflicto, empieza la aventura, al minuto 20-25, los personajes empiezan a vivir su aventura o su epopeya y después se produce un tercer acto donde se ve cómo se resuelven esos conflictos que han tenido durante el resto de la película. Y luego está el tono. Es muy importante el tono. En Klaus, por ejemplo, tuvimos la sensación de que, vale, ¿cuál es el tono? Porque aquí estamos mezclando, a veces estamos mezclando un poquito de terror, pero a veces metemos un poquito de comedia, a veces metemos un poquito de drama, a veces metemos un... Con lo cual hay que perfilar muy bien cuál es el tono de la película, conseguir tener la tonalidad apropiada de cada uno de los géneros cinematográficos, pero que luego en su totalidad pareciera un todo, ¿no? Con lo cual es muy importante dilucidar con el director cuál va a ser el tono general de la película. El tono incluye también el tema de si la animación va a ser muy cartoon o no va a ser muy cartoon, si va a tener un estilo mucho más realista, si la dirección de arte va a llevar un estilo mucho más pictórico o va a ser un estilo muchísimo más crudo, la iluminación va a ser muy dramática o va a ser algo mucho más iluminada. Es decir, en el tono también se fabrican muchas veces el conjunto visual y las experiencias sensoriales que va a tener el espectador para con la película. Y aquí es lo que venía a decir. Realmente a mí la animación me ha enamorado y me ha capturado porque yo cuando empecé, realmente, claro, yo participaba al final del rodaje, no participaba antes, con lo cual aquí la animación lo que te permite es, primero, fabricar la historia
muchos que estéis estudiando el máster de animación lo sabréis. Primero, fabricas la historia con un storyboard, la trabajas sobre guión y la trabajas sobre la sala de edición y después pasa a producción para empezar a rodarse la película. ¿Por qué se hace esto? Pues simplemente por un motivo económico, porque es mucho más barato pensar antes, sentarse a pensar y sentarse a editar antes lo que se va a hacer, con bocetos, con un storyboard, con un guión gráfico animado, para después poner en producción todo eso. A mí es lo que más me gusta de la edición, esa sensación de que puedo involucrarme en cómo se va a narrar la historia desde el principio y dejar mi impronta si se me permite, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza realmente? Vosotros que estáis estudiando el máster, muchos de vosotros, o que venís a lo mejor de Bellas Artes o venís del mundo del videojuego, sabéis que todo el proceso se empieza por una animática. Trabajas directamente con el equipo de storyboard. Trabajas con ellos, te implicas con ellos, ves cómo funcionan los primeros bocetos, ves cómo funciona la primera narración de las secuencias. Con lo cual, la base de trabajo de un editor, si podéis y podéis estar involucrados dentro de lo que es el proceso de la animática, mejor. Porque yo creo que es más saludable y aprendes muchísimo más que estar a lo mejor esperando un proceso a posterior después de Previs Layout. Creo que es muchísimo más interesante y muchísimo más enriquecedor trabajar desde la animática, que además es como trabajan los profesionales. No están esperando el plano que les llegue bonito, ya coloreado, ya tal, y decir, bueno, ya veremos cómo funciona aquí el tiro de cámara y si no ya lo moveremos y le pediré, haré una instancia para que cambien esto, si es posible o no, o bueno, me ciño al guión marcado, ¿no? No, aquí la base de trabajo de un editor, si os da la oportunidad, es trabajar directamente con el equipo de story y la animática de la historia, ¿no? Luego das un poco el salto del layout a compo, donde ya saltamos a producción. Os explicaré un poquito ahora brevemente cómo se trabaja plano a plano y por secuencia, casting de voces, animación, y luego las entregas periódicas, la postproducción y el mastering, porque una de las cosas técnicas y de máxima responsabilidad para un editor es la entrega de esa película. Nosotros tenemos la responsabilidad de entregar el producto final. Sí que es verdad que hay un proceso posterior de mastering que normalmente lo hacen empresas externas, pero sí que es verdad que tenemos la responsabilidad de entregar el trabajo de todos, con lo cual imaginaos, ¿no? Así que, como os comentaba, los editores lo que hacemos es servirnos de todo lo que es el equipo de Story para generar emociones mediante gráficos, voces, diálogos, efectos de sonido, música, y así explorar lo que es la narrativa de la historia que tenemos entre manos, ¿no? ¿Cómo se forma un equipo de edición? ¿O cuántas personas trabajan en un equipo editorial? Si, por ejemplo, imaginaos que vosotros queréis hacer un cortometraje, por ejemplo, o tenéis la suerte de entrar en un largometraje a trabajar y queréis tener la oportunidad de trabajar como editores o asistentes de edición, que es normalmente cómo se entra, ¿no? Y sí que es verdad que todos empezamos por la ayudantía. ¿Qué es la ayudantía en sí? La ayudantía es ayudar al editor a construir todo lo que es el proceso técnico de construir un largometraje. La ayudantía sirve para facilitarle el trabajo al editor, descargarle de trabajo repetitivo muchas veces. Oye, mira, nos van a pasar estos planos, los tenemos que ingestar, tenemos que dar una identificación del plano, tenemos que pasar qué plano pertenece, cuánto dura este plano, lo tenemos que integrar con la base de datos de ShotCrit o de Shotgun y tenemos que dar parte a producción. Tenemos que hacer un premontaje muy cortito para que luego cuando venga el editor se siente y ya tenga un precorte más o menos establecido. Nos van a llegar a lo mejor las voces o tenemos una sesión de grabación con las voces y las tenemos que ingestar. Tenemos que identificar qué actores han participado, cuál es la línea de guión que están diciendo, transcribir esa línea de guión. Tenemos que generar una librería de sonidos, por ejemplo, como ayudantes de edición. Tenemos que nutrir al editor de librerías de sonidos. Por ejemplo, en Klaus tuvimos que nutrir al editor de varios tipos de viento. Por ejemplo, sabéis que si habéis visto Klaus, los que lo habéis visto, el viento es un factor clave dentro de lo que es la película porque narra un personaje que no está en pantalla, que es Lidia, la mujer de Klaus. Con lo cual, imaginaos cuán importante era el viento, por ejemplo, para el director. Entonces nosotros dos tenemos que nutrir, pues no, aquí es viento suave, no, aquí es viento oscuro, aquí el viento tiene que dar miedo, no, aquí el viento tiene que dar calidez, aquí el viento... Lo que hace el ayudante es nutrir de sonidos, nutrir de músicas, también provisionales, de bandas sonoras, hacer un ejercicio de exploración de esta música podría funcionar aquí, le voy a dar al editor esta música. El ayudante de edición ayuda también a identificar cuáles son las problemáticas técnicas
este plano que ha llegado tiene esta problemática pero no corta bien, o este VFX a lo mejor está desplazado, este tracking que han hecho a lo mejor en Compo no está funcionando del todo bien, con lo cual voy a dar el aviso. Todas esas cosas, la ayudantía ayuda a que cuando el editor se siente en la sala de edición junto con el director, tengan los recursos, los mayores recursos a su disposición y las menores problemáticas dentro de lo que es un visionado en continuidad de lo que es la película. Con lo cual yo os invito también a que empecéis, si tenéis la oportunidad, de hacer labores de edición, porque se aprende muchísimo de los procesos de trabajo, no propios, sino de otros departamentos. Como os he dicho, sabes identificar si un VFX, si está mal traqueado, si esto no funciona bien, si la máscara de corte no se ha hecho bien, si este sonido a lo mejor está saturando o no, si a lo mejor tienes un problema a lo mejor con el lip sync de los personajes, si a lo mejor el personaje no está del todo, esto es una cosa excepcional, pero no está en diseño, a lo mejor. Todas esas cosas la ayudantía se encarga, es muy importante la ayudantía. ¿Y cuántas personas trabajan dentro de lo que es un proyecto de animación? Como podría ser Klaus, por ejemplo. Nosotros empezamos trabajando 5 personas en Klaus. Éramos 5 editores, había un editor principal, luego éramos 2 editores primeros asistentes y luego había otros 2 editores segundos asistentes. Dentro de esa asistencia, de esa ayudantía, los segundos asistentes se encargan de un proceso más de ingesta de material, de conformar el material y meterlo dentro de la sala y dentro del equipo y dentro de lo que es el servidor y la base de datos de editorial. Y luego los primeros asistentes se encargan ya de tocar película. Es decir, tocar película significa que es que ya empiezan a hacer precortes de las secuencias, empiezan a montar, les empiezan a llegar planos de story o planos de previs, layout, y ellos empiezan a conformar un precorte de lo que sería la película en sí. Y luego el editor es cuando llega y un poco más cómodamente ya tiene una visión básica de lo que va a ser esa secuencia o ese número de secuencias. Y puede ya trabajar de una manera más rápida y más fluida. No tiene que construir desde cero todo lo que es la secuencia en sí, ni vestirla de sonidos o de música o de diálogo. Con lo cual es muy importante la asistencia. Todos empezamos siendo asistentes. Tenemos que empezar por ahí, para conocer cuáles son los subprocesos, cómo se conforma una película a nivel técnico, para luego sí que es verdad saltar a la parte más narrativa, ¿no? De lo que es la edición. Nosotros en Animal Crackers utilizamos Premiere. Supongo que por temas económicos casi todos en el máster habréis utilizado Premiere, muchos de vosotros, Final Cut, porque son softwares por suscripción o de pago directo o de un único pago y son muchísimo más accesibles. DaVinci, por ejemplo, lo está rompiendo ahora porque es más o menos gratuito, tiene ciertas limitaciones en cuanto a resolución y algunas cosas de plugins y demás y tal, pero bueno, está muy bien. Y luego nosotros en Spy Studios estamos utilizando Avid Media Composer, que es el estándar que se está utilizando en Estados Unidos desde siempre para hacer películas, ya sean de animación o de imagen real. ¿Y por qué nos basamos más en Media Composer que lo que sería Premiere o Final Cut? Ahora DaVinci sí que está dando sus saltos por el trabajo colaborativo. Tal y como os he explicado hace un momento, es muy importante el trabajo colaborativo. Cuando estamos trabajando 5 editores sobre la misma película, necesitamos atacar 5 editores a lo mejor una misma secuencia o un mismo momento. Si uno está buscando los sonidos de viento y el otro está buscando las músicas y el otro a lo mejor está trabajando con el diálogo y el otro está trabajando con los planos en sí, es muy importante que todos podamos atacar el mismo proyecto a la vez. A día de hoy Premiere te ofrece limitaciones dentro de lo que es el trabajo colaborativo. Pero sí que es verdad que softwares como Media Composer o como DaVinci en estos momentos sí que está empezando a ofrecer ese trabajo colaborativo. Yo os invito a que probéis también los softwares, sobre todo DaVinci, que ahora mismo lo tenéis gratuito. Avid es bastante más caro, sobre todo no por la parte solo de software, sino de hardware que va asociado. Y os invito a que trasteéis varias personas sobre un mismo proyecto y atacar el mismo proyecto y veréis realmente que el trabajo colaborativo, aparte de ser muy divertido y muy ameno, ayuda mucho a construir entre varias personas una misma secuencia. Con lo cual el flujo de trabajo colaborativo dentro de un largometraje de animación es muy importante. Necesitamos un software que nos ofrezca poder trabajar todos a la vez sobre una misma pieza. Luego es muy importante también la solidez. Está claro que a veces Premiere hace pum y la última actualización hace pum y se estropea. O DaVinci, por ejemplo, te están aplicando actualizaciones constantemente. Por eso también nos encantamos por Avid. Una de las cosas que normalmente los editores solemos hacer es que tú empiezas con un software en 2019 o en 2020 o en 2021 y con ese software y con esa versión es la que te quedas hasta el final de la producción.
no es bueno tener la tentación de, ay, voy a actualizar este software porque mira, me da la opción de que este nuevo plugin que le han metido, esta nueva herramienta y me va a venir muy bien. Muchas veces lo que se pide dentro de lo que es la edición es que tenga solidez, que no se pierdan los archivos, que no tengas problemas de crasheo de la aplicación, que tengas una estructura bien sólida y bien robusta. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de entregar la película. Nosotros somos responsables de entregar la película, de tener, junto con IT y junto con Pipeline, copias de seguridad, tener una base sólida de servidor, saber sobre qué servidor estás trabajando. ¿Cuán rápido es? Porque muchas veces nosotros, junto con Compo, somos los que más equipo a nivel de potencia demandamos. Estamos trabajando, no, a veces no trabajamos en alta, no trabajamos con archivos XR, trabajamos con proxies muchas veces, con vídeos pequeñitos, pero sí que es verdad que trabajamos con muchos. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, en Klaus estábamos trabajando, si no recuerdo mal, en el proceso de story, en la misma timeline, con 23.000 JPEGs a la vez. O sea, imaginaos la cantidad de JPEGs que teníamos en un mismo timeline. Y son secuencias de imágenes, que no es un vídeo en H264 que le des a play y al estar comprimido más o menos el ordenador se lo come. Con lo cual tienes que tener un ordenador muy robusto, unos servidores muy robustos y una base sólida de software muy robusta. Entonces, con lo cual hay que buscar softwares que para animación en concreto, soporten mucha carga de trabajo y tengan una solidez muy, muy, muy robusta. Yo os invito a que lo exploréis. Media Composer no es muy amigo de editar rápido, porque no puedes estar trasteando mucho y guarreando mucho. Premiere es mejor para eso. Pero os invito a que empecéis a indagar, si os interesa el tema de la edición y la edición de un largometraje, en la Avid Media Composer. Y como os he dicho, es muy importante para el ayudante y para el editor tener todo ese flujo de trabajo. Tener una librería sonora extensa, tener un registro de material y de metadata bien registrado, bien identificado, tener unas exportaciones limpias, asesorarse también con el equipo de IT y de Pipeline, tener conformado a lo mejor lo que sean aplicaciones dentro de lo que es el proceso de Pipeline, de decir, oye, ¿harías una aplicación para yo poder exportar directamente animación y así les llega ya su vídeo, pero además quiero que animación reciba el audio por separado de los personajes, porque justo en este fotograma o justo en este plano intervienen 3 personajes hablando. Y si generamos una aplicación que pueda cortar y diferenciar lo que son, qué diálogo dice cada personaje, luego para el lip sync, por ejemplo, de los personajes y para el acting de los personajes les va a venir mejor. Y si lo metes en Tumbun Harmony y que lo identifique además el programa y ellos puedan tener sus capas y sus tracks y puedan... Con lo cual muchas veces tenemos que entrar en consonancia directa con IT y con Pipeline y tener conversaciones con ellos. Y como os he dicho, con IT, para tener esa robustez, esa sensación de control, porque no podemos perder una película. Se está haciendo durante 3 años, no podemos arriesgarnos como editores. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y salvaguardar lo que es la edición de la película. Entonces, aquí ya a nivel técnico, ¿con qué ficheros trabaja un editor en una película de animación? Pues trabaja con JPEGs, como os he dicho, con PNGs, con PSDs, con MP4, con .mov y con H264, nuevamente como contenedores, esos dos, y como compresor el H264. Pero no trabajamos con archivos de alta. En alta trabaja normalmente Compo y Color y demás. Nosotros siempre trabajamos con proxies. Con lo cual necesitamos una máquina que esté bien, pero todavía necesitamos un software que sea más robusto que la máquina. ¿Vale? Por eso hago mucho hincapié en el software. No soy ningún vendedor aquí de Avid ni nada, pero yo os recomiendo a que cuando empecéis un largometraje, cortometraje a lo mejor da lo mismo, pero un largometraje es muy importante como editores pensar en qué software te va a aguantar durante 3 años toda esa carga de trabajo. Y luego tenemos como fuentes de audio de entrada y de salida, tenemos eso, WAVs, EFF, MP3, y luego tenemos lo que son los listas de corte. No sé cuánta gente estaréis familiarizada con lo que son los listados de corte dentro de Editorial o dentro de otros softwares. Lo que sirven los listados de corte es para transferir lo que es toda esta información que tenemos en el timeline, dónde se produce cada corte, dónde se produce cada plano, qué interviene, qué audio interviene en cada uno de los planos. Este tipo de archivos de información son los que fluyen entre los departamentos. Yo cuando, por ejemplo, quiero hacer una publicación, mira, ya he acabado la animática, voy a hacer el salto y le voy a pasar toda esta información, por ejemplo, a layout.
y hay que pasarlo ya directamente a Shotgun o a Shotcrete, ¿cómo lo paso? ¿Cuál es el lenguaje entre softwares dentro de lo que es el mundo de la animación para con editorial? No son a través de este tipo de extensiones, con lo cual hay que estar como editores muy familiarizados con lo que es con lo que son las extensiones de archivo, que son listados de corte. Te dice cuál es el in, el out de cada uno de los planos y cuál es su posicionamiento dentro de lo que es el timeline. Esto es un ejemplo de la estructura de proyecto que tuvimos en Klaus a nivel de edición. Esto es Avid y lo que hicimos fue estructurarlo de esta manera. Donde dice prem es un premontaje, aquí es donde poníamos los premontajes finales de lo que es la película. Premontajes finales quiere decir desde las primeras versiones hasta las últimas. Normalmente cuando construyes un largometraje casi siempre te vas de madre. Empiezas con 2 horas 10, 2 horas 20 de película, con un guión que tiene 120 páginas o 130 páginas, una cosa así. Tened en cuenta que normalmente la medición de duración de guiones, una página es 1 minuto de metraje dentro de lo que es la película. Con lo cual, cuando tienes un guión de 120 páginas, prácticamente significa que tienes 120 minutos que narrar. Con lo cual, en premontaje, lo que hacíamos era ir lanzando todos los precortes de la película completa y ahí puedes encontrar desde precortes desde los 220 minutos hasta los 90-95 minutos finales, ¿no? Las Reels, ¿qué es? Las Reels realmente es, como esos precortes son tan largos, normalmente lo que se hacen, y como se hacía antiguamente, es que las películas se dividen en bobinas, se dividen en Reels, se subdividen para poder tratar de una manera un poquito más amigable lo que es la película. Normalmente se hacen cortes de 20 minutos. Normalmente una película de 90 minutos tienes 4, 5, 6 Reels, 15, 20 minutos y puedes subdividirlo para manejarla mejor. Voy a hacer esta sección, voy a dividir este acto, por ejemplo, en 2 reels y así puedes manejarte un poco, no tienes que abrirte el global. Luego lo que hacíamos también es los cut sequence aquí, lo que haces es dividirlo en secuencias, con lo cual ya estáis viendo que a nivel estructural tienes un orden muy concreto de cuál es la jerarquía a la hora de trabajar con una película. Premontaje en su totalidad, reels, 20 minutos y secuencias. Las secuencias normalmente suelen tener una duración de entre 3, 4 minutos aproximadamente. Es lo que debería de durar una secuencia. En la narrativa, en guión y en edición es cada 3, 4, 5 páginas de guión es una secuencia aproximadamente. Con lo cual cuando el editor participa, que también participa junto con producción en hacer un breakdown de lo que es el guión, tiene que ya estar pensando, a ver, cuántas secuencias voy a tener, cómo las voy a dividir, cómo voy a estructurar el proyecto. Debería de tener a lo mejor 45 secuencias, si tengo X páginas por guión, X minutos de metraje, ¿no? Y luego lo íbamos dividiendo por muchas veces por departamento. Hay veces que tenías story y aquí metes todo lo que son los dibujos de storyboard, luego tienes diálogo, también vas metiendo todo lo que es el diálogo de la película. El diálogo de la película lo divides por personajes y lo estructuras por personajes. Una librería de efectos, una librería de música, tanto en la tuya como en la original, que luego el compositor final vaya estructurando. Las voces de Scratch, que no son las finales, las voces finales después, y luego lo que son las exportaciones, utilidades, versiones previas y demás. Todo convive en el mismo proyecto. Yo recomiendo, como editor, que intentáis tener todas las herramientas en el mismo proyecto. No tener varios proyectos de aquí me voy a hacer un proyecto para música y los voy a tratar en una nueva secuencia en un nuevo proyecto, aquí voy a tratarlo en otro y voy a tener las músicas en otro. Es decir, si podéis tenerlo todo a mano, mejor. ¿Por qué? Porque por el software colaborativo que os he dicho. Si todos tenemos la misma estructura, todos los asistentes y el editor, tenemos una jerarquía bien estructurada y un orden de bines bien estructurado y todos los conocemos y lo tenemos todo bien ordenado, es mucho más fácil en el mismo momento y con distintas personas poder acudir a esa información. Y acentúo el tema del orden. O sea, el editor tiene que ser una persona muy ordenada, muy ordenada. Muy ordenada porque trabajamos con cantidades ingentes de archivos. O sea, imaginaos los 23.000 JPEGs que os he comentado de Cloud si no tienes un orden. O imaginaos después los 2.100 planos que suelen tener un largometraje de animación. 2.000, 1.800, 1.500, 90 minutos, 100 minutos aproximadamente es lo que te suele dar un largometraje de animación.
Y no solo esos 2000 planos, sino 2000 planos en el estado de layout, en el estado de animación, sea un blocking, sea un spline, sea un refine, o sea en animación 2D, sea un RAW, sea un tie-down, lo que sea, ¿no? O imaginaos después la fase de Ink and Paint, o de texturing, o de compo, o de final comp, o de camera check, cada vez que se tiene que hacer un camera check de lo que es un plano. Cada idas y venidas de todos esos procesos a editorial le llega y lo comprueba en continuidad y lo chequea en continuidad. Con lo cual tiene que tener una base estructurada y muy bien ordenada de cómo entra y sale el material, identificada, logueada. Con lo cual es muy importante trabajar con una estructura de bienes muy, 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 muy fuerte y con nomenclaturas que identifiquen dentro la metadata de cada archivo. Por ejemplo, este es un ejemplo de Klaus, de una entrada de diálogo, donde tenemos ya identificado lo que es el actor, cuál es su personaje, a qué secuencia pertenece, ¿no? Parece una tontería que cada vez que normalmente nos traemos archivos hay veces que vamos con prisa y decimos, lo tiro aquí al timeline, lo tiro aquí al bin más cercano y ya, y si eso ya lo identificaré. No. La ayudantía es sumamente importante por eso. Porque trabajamos con cantidades exigentes de archivos, cada uno de ellos hay que loguearla dentro de lo que es el software de edición. Igual que lo comentaba de viento. Tenemos que dar algún tipo de descripción a cada uno de los efectos de sonido. Este es uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos, pero si os fijáis, cada efecto de sonido tiene que tener una descripción. ¿Por qué? Porque estos softwares muchas veces no los utilizamos, pero estos softwares de edición, y hablo también de Premiere y de Final Cut, tienen la facultad de tener un buscador de palabras clave. Y es una herramienta clave dentro de lo que es el proceso de edición. Oye, necesito un viento de tormenta, pero además que tenga una sensación así de frío y digo, pues mira, voy a ponerle en el buscador de palabras como si fuera Google. Taca, 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 viento no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Y te ofrece eso. Pues es muy importante tener una base de datos muy robusta dentro de lo que es el programa. Cuando tú empiezas a meter y gestar material y no empiezas a describir las cosas y pasan meses y meses y meses y meses, después se convierte muchas veces en un sin Dios buscar cosas. O te resulta mucho más incómodo que si logueas y registras cada uno del material que va entrando, ¿no? Igual que con el proceso de guión. Es muy importante que cada frase, cada registro que hace editorial... Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad en Spa Studios y es que el equipo editorial no es el escenario normal, pero el equipo editorial se encarga también de la grabación de los actores. Tenemos una sala de edición, tenemos 3 salas de edición, pero una de ellas tiene un booth, tiene una cabina de grabación con un micro que está conectada al equipo, a la vez que tenemos allí, y nosotros hacemos la grabación con el actor, junto con el director en sala. El director va guiando al actor, el actor va dando tomas de interpretación y nosotros vamos registrando cada una de las tomas ya directamente en el software de edición. No pasamos por Pro Tools, ni nos vamos a Logic o lo grabamos en otro grabador o reproductor o software de audio. Directamente lo registramos directamente en Avid. ¿Por qué? Porque nos resulta muchísimo más fácil identificar cada uno de los takes que se llaman los registros de entrada de diálogo, cada uno de los takes asociados a un número previamente predefinido en guión, y aparte transcribir la línea de diálogo que está diciendo el actor o la actriz. En este caso es muy importante transcribirlo. ¿Por qué? Porque luego vamos a utilizar esa herramienta de búsqueda. Necesito cuando Klaus dice o hace un grito o un effort o Jesper directamente está diciendo la palabra Klaus, por ejemplo, porque necesitas a lo mejor una palabra y construir un diálogo en un momento dado donde Jesper, por ejemplo, el personaje de Klaus principal, diga ¡Klaus! Y haces una búsqueda exhaustiva de cuándo Jesper dice esa palabra y en qué secuencia y en qué momento. Con lo cual, no digo transcribir todo el guión, pero sí transcribir lo que son cada una de las frases interpretativas que dice el actor. Todo eso ocurre dentro del software de edición. Esta es la estructura, más o menos, que solemos utilizar de entrada dentro de lo que es el timeline de edición. Como podéis ver, aquí está la jerarquía del orden de pistas. Normalmente este sería un ejemplo de lo que sería de una animática. Al principio no tenemos la cantidad de capas que tendríamos asociadas a layout, animación, compu, etc, etc, etc. Aquí serían los JPEGs, por ejemplo, que tenéis en el W1, Track 1. Y luego lo que sí que intentamos diferenciar, si os fijáis, es
las pocas pistas de vídeo que tenemos, pero la cantidad de pistas de audio que tenemos. Y vengo a hacer hincapié especialmente al audio porque el editor parece que solo es el editor de imagen y ya está. El editor tiene que tener unos conocimientos exhaustivos de sonido y de audio. De música, conocimientos musicales también, a ser posible, conocimientos también de bandas sonoras, de soundtracks, conocimientos de efectos de sonido, conocimientos técnicos y artísticos de las dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando construimos una animática, que es la parte que os he dicho que es la más interesante a la hora de construir de un editor, tenemos que vestir toda la película de sonidos. Vestir temporalmente. Nosotros tenemos que servirnos del sonido para poder dar el timing a un plano, por ejemplo. Un dibujo que entra en plano, se desplaza de un lado a otro. Lo mejor es que aunque yo tenga 3 pulses por cada uno de los paneles de storyboard, yo puedo ya poner un sonido de pasos o un grito o puedo darle una acción de un disparo a una pistola y sé, aunque tenga un dibujo solo, cuándo se va a producir ese disparo. Con lo cual, lo que hacemos es vestirlo y lo vestimos, pero concienzudamente, ¿eh? O sea, lo vestimos prácticamente, no estoy diciendo que seamos diseñadores de sonido, en parte tenemos un poco vocación de... ¿Y cómo lo dividimos? Lo dividimos nuevamente en que las primeras tracks son tracks de diálogo, las siguientes tracks son tracks de efectos, los siguientes tracks son tracks de backgrounds. Lo que hacemos es diferenciar efectos con backgrounds. Lo que background es pues, un efecto a lo mejor de viento o un efecto de sonido invisible que se suele llamar, que a lo mejor es para que no dé la sensación de que algo está sonando de fondo pero no sabes exactamente qué, o una tormenta o cualquier efecto de sonido que sea largo y en continuidad, ¿no? Y luego una sección para músicas. También construimos y editamos lo que son las músicas. Y luego diferenciamos muy bien por colores realmente cómo se componen cada uno de los elementos que metemos dentro del timeline. Hablaba del orden antes de la estructura de bines y la estructura de cómo estructurar cada material que se mete dentro del programa de edición. Pero es muy importante también identificar por colores cada una de las cosas que ocurren en el timeline. Es muy importante porque visualmente tú ya sabes que ese clip son los backgrounds, que son los efectos, que son JPEGs. Luego a lo mejor tendremos ya vídeos aquí de previs layout o lo que sea, le pondremos otro color. También es muy importante lo que son los colores por personajes. Si os dais cuenta aquí, cada uno de los personajes tendría un color. Identificarlos por colores, hacer un código de colores para identificar cada uno de los personajes. Cualquier herramienta visual que nos ayude a identificar a un simple golpe de vista por una descripción básica qué material tenemos dentro del programa de edición, bienvenido sea. ¿Y cuál es el proceso estelar, como os decía, de la creación de un editor? Y aquí ya venimos a la parte un poquito más artística. Esta era la técnica anterior. Pues la parte más interesante es el proceso de la animática. A mí es lo que más me gusta. En Klaus estuvimos prácticamente 1 año y medio con sus idas y venidas generando la animática solo de la película. Si una producción dura unos 3 años, imaginaos lo que tarda un editor en poder tener un corte final de una animática final. Aunque durante ese proceso de creación de animática haya secuencias enteras que salten a producción y se estén ya animando, pintando y postproduciendo, ¿no? Y para los que conozcáis o los que no conozcáis lo que es el proceso de animática, aquí tienes un side by side de Klaus, donde podéis ver realmente cómo la animática y lo que es el plano final se asemejan tanto, ¿no? Por eso se desarrolla tanto la animática, porque se intenta construir de la manera más exacta posible lo que será el plano final de la película. No sé si tenemos audio. Bueno, tenemos. All right. Here we are. Watch your step getting out of the, what's this? You're a postman, aren't you? Oh, you want me to... No, but Sure thing. My pleasure. Nothing I'd love to do more than deliver what I'm fairly certain can only be a severed head of some kind. I mean, there's no way that's not a severed head. It's got... I'm holding a head in my hand. But hey... Look, I'm trapped! Ah! You're right there! So quiet for a disproportionately... I mean, strapping, statuesque. You have kind of a,
What? In there? You must be kidding. No way. Absolutely not. I mean, first of all, I'd love to, of course, but look, too bad about the fence. Rats. Oh well. What are you gonna do? What's happening right now? Hey, listen, please, open this. Why are you doing this to me? Oh no. Okay, you win. What do you want? Money? My dad's got plenty of it. You can write him a ransom note. You can write, right? Oh, it doesn't matter. I'll write it for you. Ah! He'll never know it's me. I'll make it sound like it's from you. I'll use monosyllabic words, man. Please, 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 just let me out of here. I get it. Ah! Why? No sé si muchos de vosotros lo habéis visto. Bueno, está en YouTube. Podéis entrar en el canal de Spy Studios. Ahí tenéis algunos ejemplos del side by side, de cómo se compone la animática con respecto al plano final de la peli, ¿no? Por eso, realmente es muy importante el trabajo del editor en una película de animación por esa preproducción, ¿no? Él trabaja directamente con el departamento de storyboard, le van llegando JPEGs y él va importando todo ese material, ¿no? Pero ese material no es que sea de ida. Se van produciendo esas idas y vueltas donde el editor puede dar un corte, como habéis visto aquí, puede retrasar, puede jugar con los silencios, como habéis visto aquí. Hay silencios incómodos donde Jesper se queda. No sabe muy bien qué hacer con el regalo que le ha dado Klaus. Hay un momento que Klaus... Hay un lenguaje que, si os fijáis, es muy sugerente porque hay muchas cosas que están contadas sin sonido y directamente ya te llegan, ¿no? Claro, todo eso, junto con una música provisional, junto con voces y demás y tal, y junto con las idas y venidas que sean en Story, se van construyendo lo que es la animática. Y es muy, muy, muy interesante trabajar codo con el departamento de storyboard. Si podéis, como editores, tener la confianza de ir al equipo de story, al jefe de story o a los artistas de story y decir, oye, mira, es que me quiero implicar yo dentro del proyecto, si alguna vez tengo alguna sugerencia, podría yo dar sugerencias también aquí, sí. Incluso la secuencia que te llegue, primero hacer una secuencia tal cual te ha llegado, en el orden que te ha llegado, y dársela y ofrecérsela al director o al equipo de story o al jefe de story, pero yo os invito también a hacer versiones alternativas de todo eso, porque eso realmente es cuando vas conociendo qué se puede hacer, qué capacidad tiene ese material para poder hacer. Si a lo mejor había una línea... Aquí, por ejemplo, en esta secuencia inicial había más diálogo del que aparece ahora, y sin embargo funciona muy bien. Esos pequeños silencios que se dan entre Jesper y Klaus definen muy bien a Klaus. Es un tío rígido, robusto, que no dice grandes palabras. Jesper es un tío que no para de hablar, muy nervioso. Pero sí que es verdad que en su justa medida, si juegas con el ritmo, juegas con cuándo muestras el plano, cuándo haces el gag, funciona muy bien. Tú puedes, como editor, dar tu visión e incluso construir versiones alternativas de las secuencias e intentar buscar la mejor versión final posible, ¿no? Y muchas veces para encontrar eso hace falta indagar dentro de lo que es esa base que has construido, con voces, con scratch, con sonido. Muchas veces nosotros, por ejemplo, las voces, como las tratamos, no es que el actor me haya dado una voz y yo cojo esa voz, la meto en la animática y ya está. Y ese es el corte bueno porque creo que más o menos es la intención. Muchas veces troceamos todo. Troceamos los JPEGs, quitamos poses que nos ha dado Story porque creemos que a lo mejor hay demasiadas poses y el personaje a lo mejor con 3-4 poses dentro del plano para construir la animática narrativamente funciona mejor que ponerle 10 poses. Cojo una parte de diálogo de aquí, otra parte de diálogo de otra interpretación de otro lado y construyo la frase que yo quería porque tengo dos acentuaciones que me interesan. Hay que ser muy milimétrico a la hora de seleccionar cada una de las cosas y ser muy crítico y hacerte preguntas y decir, ¿qué me interesa más? Que lo diga así, que lo diga así, que en este momento acentúe, que en este momento tenga un silencio. Diferenciar y construir la mejor toma posible y el mejor corte posible, ¿no? Paralelamente hay que estar haciendo un ejercicio de estudio de sonido, exploración sonora. ¿Cómo vamos a tratar cómo suena el Smearsburg? ¿Cómo suenan las pisadas de la nieve? A lo mejor, ¿cuál es la pisada de la nieve apropiada para Klaus, para el peso que tiene, comparado con la de Jesper, que es más como un ratón? ¿Cómo va a ser a lo mejor el sonido del trineo de Jesper? ¿De qué materiales va a ser? Si es madera, si es hierro. ¿Cómo va a sonar un reno? Y a veces dices, no sé cómo suena un ciervo, pero no sé cómo suena un reno. Tendrás que irte a ver cómo suena un reno. Tendrás que irte a hacer una exploración sonora de los animales a lo mejor que habitan ese pueblo. Con lo cual tienes que hacer un ejercicio de exploración sonora y de exploración musical. También
La música es muy importante, como os he dicho, porque te va a transmitir la emoción dentro de lo que es la animática y te va a transmitir qué emoción se pretende contar. Muchas veces las animáticas son un poco áridas, son un poco difíciles de digerir, sobre todo si no eres animador y no estás acostumbrado a ver dibujos en blanco y negro, muy básicos, con muy pocas poses. La música va a jugar un papel fundamental ahí, con lo cual es muy importante hacer una librería sonora, pero una librería sonora en función de la emoción que quiere transmitir dentro de lo que es la película. Evidentemente va a tener un estilo, si es más pop, si es más clásico, si es más épico, más orquestal, más instrumental, si va a tener violines o solo va a tener vientos, por ejemplo. Con lo cual es muy importante hacerse también una librería de música, cuanto más en la legalidad posible, mejor. Pero solo desde el punto de vista de la emoción. Va a ser la pieza fantástica para que cuando el personaje diga esto, a lo mejor me transmita esto. Es muy importante la música en la animática porque luego le va a dar opciones al músico final que va a construir toda la película y le va a dar una línea y una base en la que basarse. Imaginaos entonces la importancia del editor con respecto al diseño sonoro final y a la música final. Tened en cuenta que nosotros cuando estamos viendo una animática, hasta que le llega al músico y empieza a construir la música final de la película, tardan 2 años o 2 años y medio. El director está viendo 2 años y medio y todo el equipo la misma película con la música que el editor ha puesto ahí, bajo la supervisión del director, claro está, que el editor está puesto ahí, con lo cual la labor del músico al final tiene que ser sustituir las emociones que has puesto tú por las emociones que se pretende tener con una música original. Pero muchas veces la labor del músico, y desde aquí rompo una lanza por ellos porque es titánica, deshacerte de trabajo de 2 años y medio e intentar emular muchas veces lo que desde la sala de edición hemos hecho, ¿no? Igual que el diseño sonoro. El diseño sonoro muchas veces le llega al diseñador sonoro, aprovecha partes de todo el trabajo que tú has hecho, pero lo tiene que tirar abajo y construir de nuevo. Pero muchas veces la base que tú le has dado es un trabajo que ya se ha realizado, ¿no? Y luego está lo que hablábamos del tono, ¿no? Es muy importante lo que es el tono, la búsqueda del tono para saber qué tipos de sonidos, qué tipos de música, qué tipo de ritmo, qué tipo de sensaciones me produce dentro. Por eso hablamos mucho de emoción y mucho de tonalidades, porque hay que intentar muchas veces analizar el punto de vista de la película como editor, dejando a un lado todo lo técnico y basándote en lo emocional. Muy importante. Y en lo emocional entra el tono también. Es cómo me transmiten esos personajes las sensaciones, cómo me llega a lo mejor al corazón determinada frase o determinado momento y en qué momento llega, ¿no? O cómo va a ser de oscuro, por ejemplo, ese pueblo, cómo lo voy a vestir, aparte de, a nivel sonoro, ¿no? Me refiero, aparte, ¿no? A lo mejor dentro de lo que es el mundo de Klaus o ese otro mundo. Y luego quería hacer un hincapié en que yo hablo de editor, el editor hace esto, el editor puede hacer lo otro, el editor, y muchas veces nosotros tenemos que asumir, que ya lo he dicho antes, nuestro rol. Muchas veces nosotros tenemos mucho poder dentro de la narrativa de la película, tenemos bastante voz dentro de la narrativa de la película, pero siempre tenemos que ser caballeros y escuderos de lo que es el director. El director manda, el director dice si le gusta o no le gusta este corte, si le gusta o no le gusta esta tonalidad, si le gusta o no le gusta esta música o este sonido. Es muy importante intentar dejar nuestros gustos aparte y fijarnos muy bien en lo que el director nos pretende contar o lo que lo pretende contar o cómo lo quiere contar. Porque si nos desvirtuamos en el camino de nuestros gustos, muchas veces perderemos la visión del director, que es lo que hay que conservar. Y aquí ya tengo poco tiempo, un poquito más extenso. Muchas veces el director es el propio guionista de la obra. En este caso de Klaus, por ejemplo, o en Ver ahora mismo que estoy haciendo, el director es el guionista de la obra. Ahí interfiere muchísimo más cuando tienes que cuidar esa visión del director, cuando tienes que intentar respetar cada una de las frases. No puedes comerte una línea de diálogo porque a ti te apetezca. Tienes que intentar ser cuidadoso y metódico con esas cosas. Tienes que tener libertad para hacer esas versiones alternativas que os he comentado, pero a la vez tienes que intentar respetar cuáles son las decisiones creativas del director, sobre todo si es guionista de la obra, ¿no? Esta secuencia, por ejemplo, una de las problemáticas que tuvimos con los clanes dentro de lo que es la película de Klaus fue que teníamos al principio 2 horas y 20 minutos de película y claro, dentro de las 2 horas y 20 minutos de película nosotros lo teníamos que dejar en 96 minutos. Imaginaos el corte que teníamos que hacer.
teníamos que reducir el metraje de tal manera que al reducirlo nos llevábamos por delante eventos principales para el personaje, quedaban desdibujados cómo se comportaba el pueblo, cómo podíamos leer cuál era el conflicto interno dentro de este pueblo de Smearsburg, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue hacer secuencias y secuencias y secuencias y secuencias de cuáles eran los clanes, de cómo se comportaban realmente los clanes entre ellos para poder leer esa especie de disputa a lo Asterix y Obelix dentro. Y al final, después de prácticamente año y medio de trabajo, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de contarlo no es lo normal, también era a través de una propia secuencia. ¿Cuál era esa especie de rivalidad que había entre los clanes durante años y años? Pero para llegar a ese ejercicio de síntesis, tienes que haber montado versiones y versiones alternativas de todo lo que son cada una de las secuencias. Y te vas dando cuenta de que a lo mejor tienes 5 secuencias de clanes, te están alargando la película a una barbaridad y dices, bueno, tenemos que encontrar una solución. Ya es ahí el editor donde tiene que encontrar la solución, junto con el director, junto con el guionista, junto con los productores y junto con el equipo de storyboard. Por eso tiene que estar tan implicado, porque él tiene que ofrecer soluciones narrativas a problemas narrativos dentro de lo que es la película. ¿Cómo solucionamos que el espectador pueda leer el conflicto entre los clanes, pero además reduciendo la película a 15 minutos? Entonces ahí es donde vienen los problemas y los momentos críticos frente al director. Tú tienes que ofrecerle versiones alternativas de cuál es su historia inicial, ¿no? Una de las cosas que suele hacer el equipo de edición y el editor en particular es tener reviews, igual que las tiene en animación o las tiene layout o las tiene cualquier departamento, constantes con el director. Él suele tener reviews donde se trata el tema de la historia, de los arcos de los personajes, de las tomas, de si los takes son apropiados en función de la interpretación del actor, del ritmo, de la música, si llega emocionalmente o no llega emocionalmente. Con lo cual, es en estas reviews donde tú presentas la versión del director, según su visión, pero también estas versiones alternativas para poder intentar encontrar soluciones a los escollos dentro de lo que es el proceso de creación de un largometraje de animación. Y ahí es donde tú tienes que empezar a comerte la cabeza y decir, bueno, ¿y si lo contamos de esta manera? ¿Y si encontramos esta solución? Muchas veces el propio guionista te lo da, pero editorial tiene que ayudar a encontrar esa solución final para contarlo de la mejor manera posible, en este caso, lo más rápido posible, porque era un problema. Los clanes nos hacía que la película creciera 20 minutos, ¿no? Y ahí es donde residen los cortes y las decisiones difíciles que hay que tomar, ¿no? Es abandonar muchas veces aquella secuencia y dices, joder, es que teníamos una secuencia de los clanes donde ellos se pegaban entre ellos y era espectacular. Aquí se van a quedar, tenemos una serie de gags increíbles, y donde se cortaba la cabeza a 15 gallinas y todo el mundo se iba a reír y tal, y dices, y te cuesta un montón deshacerte de eso. Dices, ya, pero es que esta secuencia, ¿qué te está contando? Bueno, ya, es que es muy divertida, ya, pero ¿qué te está contando? ¿Lo mismo que lo anterior? Sí. ¿Vas a perder este gag, este gag, este gag, este gag, este gag? Sí. ¿Avanza la película? No. Pues a lo mejor tienes que cortar esa secuencia y construir otra, donde sí que te cuente. Es decir, muchas veces los cortes que tú amas no son los mejores cortes y tienes que intentar velar por la versión donde la historia fluya más y fluya de una manera más natural y que siempre aporte información. Está claro que una secuencia de acción muchas veces es a nivel visual y no tiene por qué narrar nada. Y una versión expositiva, simplemente una secuencia expositiva te puede narrar algo y que los personajes estén quietos. Con lo cual tienes que intentar encontrar la solución a todos esos problemas narrativos donde a lo mejor se esté exponiendo la información mientras se está produciendo una acción y que a la vez todo parezca de manera natural. Todas las soluciones y cortes difíciles son los que tú tienes que tratar con el director. No siempre te llegan las secuencias, tú las montas y todo funciona a la perfección. Hay muchas idas y venidas, muchísimas idas y venidas. En 1 año y medio o 2 años de preproducción, construyendo animáticas, se producen montones de idas y venidas. Y esas secuencias al final van conformando un corte. Las vas contando y vas generando lo que son cortes. Como os he dicho antes con lo que es la estructura, lo que vamos haciendo es ensamblando esas secuencias y creando reels o bobinas donde vamos generando lo que es el corte final de lo que es la película. ¿Por qué? Porque una vez ya tienes esos 96 minutos, tú tienes que participar como editor
en los screenings y visionados que se producen. Normalmente el editor también está involucrado en los screenings de producción, en los screenings con Netflix a lo mejor, o en los screenings con público para ver cuál es la reacción. Tiene que ser responsable de la entrega, tiene que ser responsable de que la calidad que se está mostrando es la calidad final, tiene que ser una calidad broadcast, entre comillas, que llamamos. Es una calidad donde el audio se escuche bien, donde la imagen se vea bien, donde todo fluye de manera correcta, donde tenga el códec o el archivo asociado apropiado para el visionado, sea en cine o sea en televisión. Con lo cual, todos esos chequeos y esos screenings y esas fechas, porque son producción que te pone la fecha, el editor tiene que comprometerse y ser responsable de la entrega de la película. Tú tienes que tener esa cuota de responsabilidad. Y una vez acabas la primer corte, la primera animática, también eres responsable de recibir esas voces finales de los actores, de tratarlas, de trabajar con ellas y de ofrecer la mejor calidad posible dentro de lo que es la producción, porque tú cuando recibes la voz final, muchos de vosotros lo sabéis, habéis construido animáticas, tienes que sustituir la voz final por la que tenías en Scratch durante 2 años, igual que hemos dicho en la música, con lo cual ahí hay que reeditarlo todo otra vez. Hay que hacer un trabajo de reedición otra vez de todo lo que es el tema de la película, y muchas veces varía, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando recibes las voces finales, tú ya saltas directamente a producción. Empiezas ya con las voces finales a construir lo que son el proceso, ¿no? que sería dentro de lo que es la labor de hacer un largometraje de animación. Muchos lo conoceréis, que hay un proceso de storyboard inicial que hemos estado hablando, que es donde el editor participa más, donde construye más. Luego viene un proceso de previs, según desde 2D o 3D la película, donde también vuelve a montar la película otra vez. Luego viene un proceso de animación, donde el editor también vuelve a montar la película, porque no es lo mismo un corte animado que un corte no animado. Los tiempos que te ofrece, la sensación que te da, muchas veces tienes que reajustar el corte, la entrada y salida. Cuando ya toma color, muchas veces según la iluminación o según tal, también te ofrece ciertas diferencias entre cómo te funciona un corte u otro corte, con lo cual tienes que tener muy presente que en cada uno de los procesos de producción ya el editor tiene que seguir participando, analizando cada corte y dándole un tiempo justo a cada uno de los cortes, porque es muy importante, aunque haya acabado todo ese proceso de animática y de narrativa, seguir supervisando el trabajo de todos, ¿no? Por eso la edición es el centro neurálgico de una producción de animación. Es una especie de centralita. Tú recibes todo de todos y tú lo devuelves a Shotgun o a Shotgrid para que todo el mundo se nutra de lo que es el plano y la duración del plano que has acordado con el director. Y toda esa vuelta se tiene que ver reflejada sobre el timeline que tienes. Por eso es muy importante tener esa estructura robusta dentro del timeline. Tienes que tener todas las capas de todos los procesos y subprocesos que se han ido produciendo dentro de la producción. Muchas veces los screenings que hablábamos no ves solo el screening de animática, ves un screening de animática mezclado con layout, mezclado con animación, mezclado con compo, y muchas veces tienes que tener todo eso dentro de lo que es el software de edición, ¿no? Con lo cual, como hemos dicho antes, tiene que ser un trabajo colaborativo, no solo ya en el departamento editorial, sino con el resto de departamentos de la producción. Es un trabajo colaborativo esencial. Hay que tener una comunicación constante con cada uno de los departamentos. Los asistentes de edición tienen que tener una constante comunicación, pasando esas listas de corte que hemos hablado antes, pasando la duración de planos, el orden de secuencias, trabajando plano con plano. Oye, mira, pásame este plano, y lo miro en continuidad, lo chequeamos y vemos cómo lo tenemos, ¿no? Por eso digo, todo entra y todo sale en el departamento editorial. Es muy bueno porque somos los primeros que podemos tener una visión global de cómo van quedando las cosas. Somos los únicos que podemos ver en continuidad cómo evoluciona. Está claro que luego se hacen screenings para el equipo y demás, pero es muy suculento poder ver todo en continuidad, un plano a color que te llega, ves cómo se mezcla con el otro, lo puedes ver en place y la emoción que habías construido realmente queda presente con la iluminación, con el diálogo, con la animación final. Es muy, muy interesante. Y como decía, volvemos a editar. Cada vez que entra una cosa tenemos que chequear y volver a editar y hacer pequeños reajustes. Está claro que en animación 2D el coste es muy alto. No puedes estar reeditando siempre. Tú no puedes, cuando se ha hecho una animación de 24, 48, 50 fotogramas de un animador en 2D, decir que no, es que ahora va a durar 70 minutos o es que va a durar 40. Y como decía,
Es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la ayudantía. La ayudantía es la que tiene que estar supervisando eso junto con el editor. Es muy importante que todo el equipo editorial esté supervisando todo constantemente durante la producción. Y luego ya es cerrar el corte final. Esas exportaciones, el tablonaje, esas exportaciones para diseño sonoro, ese mastering, el editor tiene que ser responsable y hacer cuidado de que todo el corte final llegue a buen puerto. Y eso es más o menos el trabajo de un editor. En líneas generales, 50 minutos no da para mucho. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido algo y gracias por venir.